se fue dando, pues, alimentándose. celebrando pues esa separación, esa gesta. Sí, entonces dentro del folclore de aquí, digamos los folclore de Chiriquí, existe un tambor, existe comidas que son de aquí, existen maneras de herrar los ganados de diferentes maneras, de hacer las casas como hacían las casas de quincha, era muy distinto a en las barras de las provincias centrales. Acá les decían la olla, hacer una olla para mezclar todo, y entonces y ahí va tierra, barro. La tierra se colaba para evitar que las semillas rompieran después la masa, ¿no? La crema, esa la cosa que hacían, ¿no? El barro. Entonces, eso se hacía con poniéndole hierba y de la que masticaban los caballos. Ajá. Y entonces, para recogerla, como pues, para que amarrara. Sí, eran la posta de caballo, como decían, porque dice que siempre la gente dice que de vaca, pero la vaca mastica mucho. Eso me lo dijeron mis abuelos, mis tíos abuelos, que siempre fueron del campo, de carretas, de cargar las piedras para la iglesia, todas esas cosas. Entonces, siempre me he sentido muy orgullosa de haber tenido esa familia Paredes inmensa, y todos eran pues los que no tenían carretas, tenían ganado y hacían todos los dulces, las señoras. Así que bien cerca de mi casa pues aprendí a ver todas esas cosas, la cosecha del café, no había pilón, pues se metía en un saco y se maceraba para que sacara la cáscara, después se ponía al sol, cuando iba a llover, sí, la corríamos y la recogíamos y todas esas cosas, ¿no? Mucho trabajo. Así que son muchas tradiciones autóctonas nuestras, y mucha gente no las conoce, o si las conoce no sabe de dónde, cómo nacieron, de cuál es la fruta, todas esas cosas. Entonces, pero como el tiempo nos come rápidamente, quería hablarles de la tradición de la fiesta del tambor chiricano. Y gracias al profesor Molina, que tuvo la iniciativa de retrotraer lo que era el tambor chiricano para demostrar que sí tuvimos tambor desde los inicios, de Dolega, de Orconcito, de las islas, de Pedregal. Todos esos pueblos se fueron acercando hacia acá, y todos nos trajeron parte de lo que es Chiriquí, Dolega, Dos Ríos. Entonces, así nació pues el tambor, que es un tambor que tiene una cadencia más suave, el tambor viejo, como dicen, más suave, pero también tiene ritmos de calle, ¿ves? Que son los que se van en las tunas, como las que se celebraron cuando precisamente se inauguró el museo, se puso la biblioteca, porque todo eso era un solo conjunto de creaciones. En esa iniciativa se fue con los amigos del museo, el grupo del barrio Bolívar, de las señoras y señores del barrio Bolívar, y los muchachos también, que teníamos los tambores, que nos vestíamos de la fiesta, que hacíamos las tunas, cantaban, que colaborábamos, hacíamos tamales para vender, para ir haciendo el fondo. Todas esas cosas fue una época muy productiva para nuestro folclore, nuestro de aquí de Chiriquí. Entonces, como me pidió Priscila pues que viniera por hablar algo de lo que viene, ¿no? Entonces, decía que dentro de eso la gente siempre me pregunta por las abusiones, que son qué significan. Eso, primero que todo vamos a definir el término, porque para que los oyentes estemos claros. Abusión. Abusiones le llamaban, o se le llama, son a los personajes que en cada pueblo, porque en todos los pueblos hay personajes de susto. Hay leyendas, sí, hay mito, el entonces, misterio. sobre todo con los hombres, porque ellos eran los que andaban de noche por la calle, y claro. las mujeres se les aparecían. Ay, y Dios mío. Entonces tiene su razón, pero en ese tiempo se creía que era así, ¿no? Entonces, no, y yo ahora, bueno, uno porque está acostumbrado a la ciudad donde hay luz eléctrica, donde pues tú puedes ver las cosas, pero si tú te metes ahorita
a las 12 de la noche por una cuestión oscura donde no, ay, tú vas a escuchar de todo, o sea, ahí tú vas a creer en todas esas cosas. Imagínate, que se dicen, ¿no? le voy a hacer reír un momentito. El abuelo nuestro se puso con un amigo a espantar al diablo, decían ellos. A espantar el diablo. Hacer un trato. Ajá. Se pusieron, ¿no? Él tenía miedo, pero el amigo sí quería ir. Y se fue. Y cuando se metieron al cerco donde iban a meterse hasta lo oscuro allá para que apareciera el don, hay un toro y el toro los huele y viene. Tú sabes que de noche se ven los ojos los ojos y la cornamenta, me imagino que se ve. Animales que son para la noche y entonces se les ve la luz roja. Y ese él mismo contaba, dice que él no sabe cómo salió debajo de los alambres poniendo al Santísimo por delante. Ahí sí, entonces valía el Santísimo. Se acabó la petición. No, y bueno, y esto es importante, pues lo que usted dice, así pues mi abuela a mí también me contaba historias, esa tradición, pues cuando el abuelo se sentaba y venían los muchachos y uno mismo le pedía, abuelo, cuénteme esto, abuela, cuénteme lo otro. Es bonito, ¿no? Esa tradición que esperemos que no se pierda, pues porque ahora como hay televisión y miles de pantallas y miles de cosas, como que cada quien lo suyo, pero antes sí se daba eso de sentarse en una terraza a comer la michita de pan, al chocolate. El dulce que había hecho la abuela. Exacto, cosas, ¿no? Entonces sí, esas historias, escuchamos, bueno, aquí popular, no sé, el chivato, la tulivieja, como mencionábamos antes de micrófonos, que en realidad existen en todos los pueblos de Centroamérica, o sea, no nada más de aquí de Panamá, pero les cambian los nombres. Yo recuerdo que en El Salvador creo que le llaman la ciguanaba, a la tulivieja, pero es la misma historia, lo único hay una que le dicen Guayma, allá en Azuero, aquí mismo le dicen la Guayma. Y me lo contó un pintor que es de allá de Santo Domingo, San Agustín, el Camino de San Agustín. Él es bien del campo. Y él un día me estaba hablando, dice, no creas en Guayma, Diana. Digo, ¿y Guayma? ¿Y eso qué dice? La tulivieja. ¿Qué dicen? No crees en brujas, como dice uno. Pero bueno, y acá pues lo nuestro... Sí, se llegaron a escuchar por las quebradas, todo esto de que no que bautizaran a los niños. Cuéntenos un poquito sobre eso. Entre las tradiciones que cuando va a la tuna, pues las presentamos y ellas van bailando con el tambor. Entonces son personas que se visten, se hacen los vestuarios. Ella me lo dio aquí bajito, pero ella los hace, o sea, para que la gente y sepa las máscaras también. Máscaras, así como las de los diablicos sucios. Sí, pero son pues el personaje, la bruja, la silampa, el jorobado y la silampa. La silampa. Aquí le decimos la silampa y la gente le dice la llorona también. La llorona es la tulivieja. Es otra. Sí, ella es la silampa. Entonces, buenos días antes que todo, yo estoy aquí fascinada. Acá tengo otro oyente también fascinado con el tema del día de hoy. Muy buenos días, bienvenida señora Diana. Gracias. Por acá, ¿cuál es la diferencia entre la silampa, la tulivieja, que es la misma que la llorona? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Es que la tulivieja es la que perdió su hijo, perdió su hijo y por eso va a los bailes. Y la silampa es una mujer grande, vestida de blanco, que cuando los hombres andaban en la noche, decían, ella salía despacito caminando, y cuando ellos hacían así, por el miedo que iban solos, la veían. Y entonces decían ellos que le decía, espérame. Claro. Entonces, esa es la silampa. En muchos lugares mucha gente deducía que era un rayo de luna, porque ella salía en luna, dice en la luna. Entonces era un rayo de luna que se mezclaba entre los árboles, y claro, salía, y los hombres con el miedo veían a la silampa. Claro, y la conciencia pero también. ¿quién le iba a decir a una abuela o un abuelo una eso cosa? Era la luna. No, era el y eso está en todos los pueblos desde México hasta acá, hasta el sur. Hasta Brasil, creo que había una novela que hace un tiempo que salía y desaparecía. Entonces, el cadejo que dicen es un perro que de pronto se te aparece chiquito y te va creciendo. También está
jorobado que dije antes. El jorobado ese no lo he escuchado. El viejo, es que le dicen varios nombres. Es el viejo del saco, como le decimos nosotros los chiquillos. Que se llevaba a los niños. Que se llevaba a los niños porque él ayudaba a la bruja, ¿no? Y le decía dónde estaba y todas esas cosas, ¿no? Hay versiones diferentes, pero bueno, voy a decir esta porque es la que me vino a la cabeza. Entonces, aparte de esos 4, también hay otro personaje muy importante en lo que es el barrio Bolívar. En el barrio Bolívar se hace un muñeco, que el muñeco representa el año que se está muriendo. Que, o sea, el año viejo. Ya, sí, el año viejo. Entonces, eso, en mi casa, en la cocina, que era la más alejada del barrio, para que nadie se diera cuenta, se hacía el testamento. Entonces, ahí venían todos los señores viejos con un papelito para decir algo que había pasado con alguien y todo. Sí, eso salía todo lo del año, salía allí. Había gente que se peleaba, había gente que no. Ahora hacemos el testamento de vez en cuando, pero no tan duro, ¿no? Pero no tan sustancial. Sí, entonces, hasta de cuál era la mujer de quién. Todo eso se ponía ahí, o sea, era como los pecados para que se quemaran en esa hoguera. Porque había sucedido en el año, ¿no? Entonces, ese muñeco interesante tradición. Iba heredando la riqueza que tenía, y la hijada y los misma gente del pueblo, pues sigue siendo a mi hija preferida, a mi comadre. ¿Y qué les dejaba? Le dejaba, vamos a decir que ella estaba esperando, vamos a decir, por decir algo, ganarse la lotería o ganarse un bill, como decían antes, para hacer una letrina. Entonces le dejo todo el material para que haga su letrina. Dependiendo de los sueños, los deseos que tenían las personas. Sí, pues, entonces ahí mencionaban, salían todos. Entonces los señores que hacían eran de las diferentes partes y eran bien chuscos, porque todavía los recordamos. Y señores que parecían serios, pero también como el señor Rodrigo Mercado, él se pareció un personaje así, pero tenía chiste. Tenía que contar en ese testamento. De todo mundo. Tenía que decir. Sí, así que donde está Rodrigo Mercado, si me está viendo, él sabe que es así. Sí, saludos a los de fe. Sí. Entonces, pues esas son una parte muy jocosa de lo que es la tradición. También se saca un toro de vez en cuando, porque no todos lo ponemos, sino en un año pues hacemos uno y es porque somos los mismos los que los confesionamos, ¿no? Entonces allí pues primero se sienta en la casa de la reina o en la casa de donde va a salir la tuna de ese lugar, y porque hay varios puestos, vamos pasando y la tuna se va agrandando, porque hay allá desde el museo, desde donde Lucy se ha salido, acá donde Rafael, de la maestra Ramona, del museo se salía también, se van uniendo. Cuando llegamos donde Margarita Klein, eso es una tuna que viene y con los mechorros, eso es un espectáculo, ¿ves? Entonces seguimos, damos la vuelta, recogemos a Doña Chela y pasábamos para la calle, se pasa para la calle se sube la vía del lado de los caballeros también. Entonces ya vamos hasta allá, hasta arriba, para la calle, en la calle de la misma, por el recorrido de la procesión del Viernes Santo, va por el Pío Pío, y volvemos a bajar hacia el barrio. Suben hasta el centro. Sí, y volvemos a bajar hasta el barrio. Un recorrido grandecito. Bailar toda la noche. Y bailando. Yo aunque se me duele el pie, yo voy bailando. Y cantando. Y entonces es algo que pues todo el mundo participa, los chiquititos. Sí, la gente se va juntando, hay los diferentes conjuntos. Bueno, ahí es una fiesta espontánea del que quiere ir, del que ve pasar, del que quiere poner una venta, pues colabora con lo que se le pide y puede poner su venta, ¿no? De comida, de tamales, de dulce, de lo que sea. ¿Esto se lleva a cabo el mismo 28? Redondeando el 28, porque acuérdese que se celebra en el barrio Bolívar, porque es la Plaza Bolívar, allá se celebra pues la independencia en la mañana. Entonces, en la tarde había ahí en el parque, y en la noche pues
se hace las tunas y toda la festividad fiesta, pues, más popular, sí. pues sin Así tanto que, protocolo. Sí, entonces las mujeres los vestimos con las vaquiñas, la reina va vestida, si hay reina, y era cuando se rescató, las reinas fueron las señoras que aún vivían, que fueron reinas anteriormente, como la señora Chela, como la señora Margarita Klinger, como la señora Alma Pérez, así. Cuando se terminaron, pues íbamos las más jóvenes porque estábamos en el grupo. Ajá. Y entonces yo le digo a la gente que yo soy vitalicia porque yo no he coronado a nadie todavía. Ah, pero ya en su familia ya tiene un montón de hijas y nietas y bisnietas. No, ya son reinas de los colegios. Ah, pero también ya tiene a quien coronar, porque ahí también ya esa descendencia es grande. Sí, entonces pues continuando con los lo que es la fiesta, ahí se llevan los mechorros, la gente. Se baila, se canta, se pero come. Se canta el tambor de nosotros. Sí, eso es importante hacer esa diferencia. De los ríos, se invita a la gente viene de su pueblo, si no pueden venir, pues nosotros acá Pedregal con Brígido Sánchez, con todos los que quieran participan, ¿ves? Porque son chiriquí. Saludos a nuestro compañero Melquiades, que por aquí lo vemos en controles. Pues sí, así que ahí... Bueno, qué interesante, de verdad que sí, para que pues volver a rescatar eso. Y yo me imagino que también después se reúnen en las casas y ahí viene esta tradición oral. Tenemos una tarima donde se sube a brindarle el tambor, ya con los que tocan y los que saben bailar, pues la gente sale a bailar y todo, y los demás también bailan. Así baila. Que, bueno, eso siempre sale espontáneo. Exacto, sí. Qué bonito. Sí, pues a mí me gusta mucho el protocolo así que tiene que ser así, o sea, es que la gente lo sienta y que puedan disfrutarlo, porque eso es lo que uno se lleva en el alma, pues lo que disfrutaste, exactamente, no lo que te sentiste así como tenso, ¿no? Sí, eso. Y yo, con lo que le decía, que yo me imagino que acabado eso, también se forman como esos grupitos en casa donde vienen entonces... Es que eso era una tradición también, el tambor en las casas de los que tocaban. Me decía a mí la señora Chela Bernal, que su mamá era de la gente que vino, su familia, que vinieron de las islas, Parida sobre todo, y Dorconcito, que la tía, la abuela de ellos, dice que estaba aquí, estaba pasaba mediodía, y nada más hacía así, porque ese camino llegaba a la casa y nada más hacía así, con la mano. Era que todo el mundo venía a tocar y a cantar, y en estos días me dijo doña Margarita que una vez el papá estaba cantando La Vaca Colorada, él la cantaba y ella se la aprendió, eso me lo dijo en estos días, dice, y un día se fue para donde se llamaba la abuela de la señora Chela, la mamá de la señora Chela, y dice, doña Rita, y dice que la tía estaba llamando a tocar pues tambor, y llegó Margarita y dice, oye Margarita, cántate, que yo te he oído cantar, le dijo uno, y canta muy bonito. Entonces, cántate La Vaca Colorada. Ella no quería porque ella se había ido escapada de doña Lucila a oír el tambor, pero era de tarde, ¿no? Y el papá le dice, no hija, cante. Le dio el permiso. Sí, entonces ella empezó a cantar ahí, dice. Así que los cuentos van saliendo, ellos nos los siguen contando, y cada uno como quiera, uno aprendió. Yo era de las que le hacía, a la que no tenía la vaquilla, pues Mario les entregó a todas para que todas participaran, las telas para que todas estuvieran vestidas, y parte de la costurera fui yo para la señora, ¿no? Para hacerle las faldas y todo eso, para adornarlas con flores, porque ellas antes se adornaban con veranera o flores de papo. Sí. ¿Qué son las flores nuestras? Entonces de los patios. Y bueno, creo que alguna pregunta. A ver, Verónica, por allá si tienes alguna pregunta. Bueno, por supuesto que sí. En torno a las tradiciones de estos días, de la semana del 31 de octubre, estoy segura que en muchas regiones del país, por ejemplo, quizás como Los Santos, que se tiende a ver un poco más este tema,
pero que es necesario como resaltarlo por estos días, dado que eso regularmente ocurre para la época santa. ¿Nos puede describir alguno de las tradiciones que se tiene o conocimientos similar a la silampa, bruja y todo lo demás? Por ejemplo, hay dos que yo conozco, pero no me las sé en detalle. Está la de la empollerada, que se transforma al final de cuentas en una calavera, y la segunda es la de la vela, que al final se termina convirtiendo en un hueso. Sí, es que esa es de unas tradiciones que están escritas. Se los dan a uno antes, ¿no? En el colegio. Y mi abuela contaba la de las ánimas. Sí, la de las ánimas, la procesión de las ánimas. Decían que se hacía tarde en la noche. Y entonces la gente iba pasando y iba pasando. El que tenía niño chiquito lo escondía, lo ponía bien tapado, porque pasaba por calle. Estaba las calles principales, la del silencio era donde empezaba y caminaban. Y dice que entonces la gente tenía mucho temor, los que creían que era verdad, que la gente que iba ahí pues toda. Entonces, ellas pasaban, y los que estaban en los portales, si no tenían la vela prendida, y te salva, había un hombre que no pudo entrar, decían ellos, ¿no? En el cuento, y tenía el bebé te salvas por esa criatura que tienes ahí. O sea, que era como todo el mundo tenía que tener su vela encendida. Pero entonces ellos se fijaban que lo que llevaban eran huesos encendidos en la procesión. ¿Ves? Sí. Yo no había escuchado eso. Sí, es que esas son bien de antaño. Y a veces mucha gente las olvida o no las recrea nuevamente, pero uno que tuvo abuelos que contaban, el tío Tolo, el tío Enrique era tallero. Ellos me iban de Simona, la mamá de Chemingo, que era primo de papá, y ella se ponía a contar o a recordar entre ellas, y uno los oía, ¿no? Entonces, por eso, y la memoria, ¿no? Y la memoria también. Y ese de la empollerada, yo sí lo había escuchado. Esa es de las provincias centrales. Pero es bien panameño, por decirlo así. Sí, ella es de las provincias centrales, y lo sacaban siempre en el otro. A lo panameño está más bueno, que era una empollerada que salía, bailaba, estaba bailando con el muchacho allá y todas esas cosas, y le dice que la lleve a la casa porque ella vino solita, pero se hizo muy de tarde, y el muchacho va allá y le va a llevar, pues, que está enamorado, se encantó con la muchacha que bailaba. Y entonces cuando van camino al cementerio, por el camino, y él no se había notado hablando y enamorándole, qué sé yo, y cuando llegan y le dice, déjame aquí para llegar sola, sí, para ir a la casa, pues, déjame aquí. Y él se queda viendo que no hay ninguna casa. Dice, es que quiero entrar callada, sola, para que mi mamá no. Bueno, una de las versiones. Entonces dice que al día siguiente él se quedó con eso y fue a visitar. Y entonces cuando toca la puerta, sale la señora, dice, ¿usted quién busca? Le da el nombre de la mujer, y ella se asusta porque la casita de ella sí estaba por ahí cerca, ¿no? Entonces, porque él buscando preguntó, y dice, ella falleció hace tiempo ya, dice. Y salí entonces, yo me imagino, imagínate. Esa era, ¿verdad? Exactamente, esa era. Otra que se narra mucho, en la que yo me sé bastante, porque mi abuela es de Puerto. Y yo no sé si ustedes saben, pero Puerto tiene una gran tradición en este sentido. Por lo menos mi abuela, cuando estaba en los primeros años de construcción de todo un vecindario en el área de San Bartolo, ella nos describía que cuando tenía que salir, porque estamos hablando de San Bartolo hacia La Cuchilla, hay un tramo bastante largo que es por donde regularmente pasaban los vehículos para que uno se pudiera transportar, el tren, etcétera. Bueno, mi abuela siempre nos contaba que por allá se aparecía mucho el cadejo. ¿Qué es un cadejo? El cadejo, lo dije antes, es un perro que viene chiquito, dice, que aparece chiquito y te va acompañando. Y cuando acuerdo se va creciendo el perro, ¿ves? Y tiene los ojos rojos, ¿ves? Una vez, voy a contar también de muchachos que han hecho eso, ¿no? Una vez en el barrio Bolívar, los muchachos más grandes se pusieron a ponerse unas mantas y se ponían en el cerco, que ahora es
el romero, se metían ahí. Cuando venía la gente caminando, se salían con las mantas y asustaban a la gente, porque la gente venía, pues los que venían del hospital a esa hora de salir de su trabajo, los que iban para la carnicería, entonces esa gente caminaba de noche. Entonces los muchachos salían y otro una vez iba pasando, dice, y él ve una linterna en el cementerio. Y él se queda, pues no le daba miedo, eso no tenía antes el cerco grande, sino muro. Y dice que él se queda viendo que la están llamando así. Ay, del cementerio. Sí, así, porque había puesto la lámpara y estaba de pronto, y donde ve así, y él veía que le hacían así. Y él dice, ¿qué será eso? Y no le dio miedo, se fue hasta allá, y era que estaban haciendo el hueco en una tumba. Y lo estaban llamando. Él veía la pala, que la linterna la alumbraba. Él pensaba que lo estaban llamando. Bueno, pero para el entierro. Yo creo que a mí me llaman de allá a esa hora, yo no voy para allá. No, yo tampoco. Pero mira, una cosa curiosa. Mi papá nos enseñó a no tener miedo ni que nos metieran miedo. Exacto. Cuando él decía que cuando gritaba la lechuza, que es llamando a la hembra, ella grita. Y la gente dice que es la bruja, le pasan la escoba. Entonces, le dicen, venga a buscar sal mañana, o alguna cosa así. Bueno. Yo quiero saber si es cierto. A tomar café. Yo quiero saber si es cierto. Sí, yo no lo voy a intentar ya de grande, ni siquiera se me pasa por la cabeza. Le gritaban cuando pasaba. Pero realmente llega a suceder que al día siguiente te va y te pide el café. Bueno, eso dice la tradición popular. Tenemos una anécdota de una prima que acaba de fallecer no hace mucho, y ella, el esposo viajaba para Centroamérica con los camiones de carga. Entonces ella se levantaba a hacerle los patacones y todo para que llevara ahí el desayuno, el almuerzo, pues, porque no parara en el camino. Entonces, cuando va a hacer los patacones no tiene sal. Y dice mi papá, porque le contaba, dice mi papá que él estaba cepillándose los dientes. Él salía afuera de la casa, se cepillaba los dientes. Y en eso grita la lechosa y él dice, ven mañana por sal. A las 4 de la mañana Mita tocándole la puerta. No, que le diera sal para los patacones. Dice, es que he venido, Ítalo, porque tú eres el único que está despierto a esta hora. Wow. Y entonces ya quedó como... Y dice, oye, Mita, tú fuiste la bruja que chilló ayer. También tienen en torno a las brujas que uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno lo llaman a una hora no correcta a la casa. Si tú atiendes al llamado, según dicen, eso es mala señal, porque es la bruja la que te está llamando. O sea, después de las 11 de la noche, ¿quién va a llegar a tu casa a pedirte algo? Lo que sea, exactamente. No atiendan sencillamente ese llamado. Ahora bien, todo este tipo de cosas le suceden a las personas que se portan mal. Ahora bien, también hay para los niños. Está el pollito. ¿Cómo es el tema del pollito? El pollito primero es la pavita de tierra. Que dice. Ese tampoco lo he escuchado. A ver, cuénteme. La pavita de tierra es una pavita que sale y cuando ve los niños después de horas después de horas que deben estar durmiendo. Entonces ellos oyen el piar y buscan el pollito y entonces el pollito salta, le dicen la pavita de tierra. E inclusive en las cómicas de los niños, ¿no se acuerdan que hay un negrito que va con un huesito aquí? Esa es la pavita de tierra, la que va con él. Mire que ese no lo había escuchado. Sí. Yo volviendo al tema son muchas tradiciones de otros lugares y nos llegan y las adaptamos también. Exactamente. Sí. Y también las utilizamos de manera popular. Por lo menos yo digo algo que si yo digo aquí, bueno, ya me voy, y al rato, ay, se me quedaron las llaves y regreso. Ya me voy. Y al rato, ay, que espérate, que se me olvidó decirte algo. Entonces dice, oye, te voltearon la escoba. Sí. Me voltearon la escoba. Y a uno lo dice chuzo, me voltearon la escoba. ¿Qué es eso de me voltearon la escoba? Porque dice que antes creían que cuando una persona se demoraba mucho, quería que se fuera, iban a la cocina y le volteaban la escoba. Y al ratito se iban. Y también he visto en ese sentido que como para que no entren a la casa, le ponen la escoba al revés. O sea, estando ella afuera no va a entrar. También he escuchado la clásica hay de variaciones sal. de era la escoba de escobilla.
de escobilla, de de esa sí, que usaba la bruja. de escobilla. Sí. No era de esas modernas, no. Exacto, pero si uno no se quiere poner a buscar la escoba, si de repente está por allá afuera, usted lo que hace es que agarra la sal, la pone en la entrada de la casa Sí. y no entra. Sí, no entra. Otra que también he escuchado, yo me sé bastante. Te Otra cuente que, ahora. sí, yo me sé bastante. Otra que he escuchado, pero ese es para los valientes, porque yo no. He escuchado el tema del sombrero, que cuando ya estás descansando y si tienes un sombrero cerca tuyo, lo que haces es que volteas el sombrero y de ahí no se mueve la bruja. También he escuchado, no sé qué tan cierta sea, porque ya sabes, yo no lo voy a comprobar, agarras un puño de sal, tu puño, y las tiras en el jardín, ¿no? Y le dices, de aquí no te vas hasta que no me recojas el último grano de arroz. Entonces, evidentemente, sale el día, usted no se va a poner a buscar granito por granito y ahí la vas a encontrar. ¿Esas tradiciones también las has escuchado? Sí, pero no son nuestras, o sea, se traen, Ok. nos llegan porque la gente se mueve, ¿no? De un lado a otro y hay muchas tradiciones adaptadas, Ujú. ¿sí? Estas son las que son más cercanas a nuestra gente, las que ellos dicen que vivieron, no sé qué, Ujú. bueno, hay que creerle, ¿no? Entonces, exacto, pues y también porque ellos les gustaba mucho la talla, no solamente les hablaban de los miedos, para Semana Santa también, como la También Semana muchas Mayor, porque era la Semana tradiciones. Mayor, no era del jueves al domingo, era desde el lunes no se prendían los fogones. ¿Ves? ¿Y cómo comían? Ellos habían hecho los dulces, los panes, Los panecitos de maíz. el pescado salado que se ponía al sol, desde que venía la Semana Santa, ya un mes antes estaban haciendo lo que era como el bacalao aquí, era el pescado salado, se conseguían, y ellos lo venían a vender y allá en Pedregal se buscaba. Yo sí escuché eso, que por qué se come el panecito de maíz para Semana Santa. Yo, todavía hay familias que para Semana Santa hacen ese panecito. Yo digo, bueno, pues ¿por qué se pone esto? Entonces me dijeron eso, es que no se Panecito podía. que está en hojita de, En hojitas como de bijao. no, de guayaba, para que le dé ese en una sabor. hoja. El tema era que como no se podía cocinar, entonces se hacía esta cuestión que se preservaba, que no se dañaba. No, es que con el nuestros tiempo. dulces, Chiriquí, y aquí en la ciudad, en cualquier lado tú encontrabas, en el patio del museo, cuando empezó el museo, en ese patio había de toda clase de frutales. En mi casa, en los de los vecinos, donde no había guanábana, había nona, Mango. había caimito, había caña, todo. Entonces, todo eso en el mismo tiempo del verano, porque los veranos eran de 6 meses y 6 meses de invierno. Entonces, todo el mundo cosechaba y de los pueblos traían los corozos, la chicha corozo, traían piro y caco. Todo eso se hacía, las compotas, la mermelada, los dulces, de todas esas frutas, hasta de chayota y de papaya verde. Sí, que también son las he muy comido. ricas. Entonces, el suripico de la leche, ¿ves? Y en esas cosas se intercambiaban. Y eso era lo que se comía. El trueque. Y la sal, pues, del pescado salado, de lo que se había, la carne de monte que se había ahumado, la Ujú. tenían en la... Pero no se comía entonces arroz en esos tiempos, en esos días. Bueno, es que se comía, sí, pero lo que se hacía era aprovechar que había bastante para ese tiempo. Claro. Y había que aprovechar, bueno, el que llegaba comía. Pero la traducción cristiana decía pues como que era un tiempo de reflexión y no se encendía el fogón. Sí, Eso es lo estoy que entendiendo. esa es una tradición que está por la mitad ahí. Ah, está por la mitad. Sí, resulta que el Cirio Pascual tiene una ceremonia en la esquina afuera de la iglesia, la hace el obispo. Después él entra con el Cirio Pascual bendiciendo a todos los que están en la misa antes era a las 12, ahora la hacen a las 10. Entonces van bendiciendo y todo el mundo tiene una vela en la mano. Llevan una vela que ahora las venden con adornos y todo, ¿no? Y esa vela se prende en el Cirio Pascual, ese. Entonces van y prenden el fogón prendían el fogón a la hora que salían de la misa. Y a Con esa esa hora se misma comía, vela. se hacía chocolate, se hacía, ¿cómo se llama? Se ponía la leche agria, se le daba a los niños, lo que les gustaba, pues, los dulces o los galletones que se hacían para esa hora, ¿ves? Que llegaban, porque no habían cenado. Entonces,
esa es la realidad de la Semana Mayor, que es toda la semana, era la costumbre, sí. Sí. Bueno, la verdad es que esa tradición se ha cambiado bastante. Y después la carrera de los Santos el domingo, que mucha gente no la recuerda. Yo vi este año que pasó, este año 2024, vi un reportaje de esa carrera de Santos por acá, por el lado de Montilla, sí, por allá. Aquí los padres franciscanos tenían unas andas chiquitas que en Navidad sacaban para las procesiones. Sí, posadas. Las posadas. Y tenían, en la misma se ponían a la Virgen, al crucifijo, o sea, los personajes, y entonces llevaban a San Juan en una y a todos pues los que imágenes que tenían de esa, la Dolorosa, Magdalena, las mujeres piadosas, la sacaban. Y tú sabes, los callejones que hay, por lo menos donde vive Montilla, por detrás de mi casa, por acá por el parte de la iglesia, la gente salía corriendo y resucitó y se abrazaban. Yo lo quise hacer, pero había que hacerlo a las 5 de la mañana. El padre Rodríguez no quiso, pero sí hicimos dulces de antaño. ¡Ay, qué rico! Sí, y se vendió mucho porque yo me fui al Ángel a invitar a las señoras a que hicieran y vinieron a vender. Nosotros hicimos el de cascarita de papaya, mi hija lo hace muy bien, y entonces hicimos, bueno, doña Ivy me mandaba 20 y dice, mándamelo todo, mándame de todo lo que haya ahí. Todo lo que haya, la canastita. Sí. Mire que por acá un oyente nos comparte, y es cierto, porque esto pues ya lo había escuchado, el tema de que no se enciende el fogón durante esos días tiene una razón de ser, es porque obviamente eso dejaba carbón. El carbón atrae a solo una criatura y esa es la turivieja come carbón. Es así, ¿no? Sí. Así que por esa razón... Pero bien, no sé, porque nosotros lo que creíamos era pues en eso de que no se trabajaba. Por el respeto, pues, exacto, a los días de reflexión. Sí, porque entonces pero es que aquí viene como se mezcla una cosa con la otra, ¿no? Y con el tiempo se van modificando. Sí. Mi abuela era muy de la iglesia y todas las señoras que en ese tiempo, ¿verdad?, que usaban velo y nos obligaban a llevar velo, ¿ves? Y entonces pues salían todas estas cosas, pero las evoluciones no tenían nada que ver con la Semana Santa. Exacto. Sí. Bueno, pues también lo que la gente se llevaba para sí, ¿no? Esa tradición. Por eso es que decía, no te vayas a bañar, porque esa gente se había retirado. Todos esos personajes se habían retirado y te salían o te tumbaban del palo o te tiraban al río o todas esas cosas por andar por donde no debe, porque estaba solitario los lugares lejos. ¿Ves? Claro, y si te bañas en el río te conviertes en pescado, pues sí, si trabajas te conviertes así no te hacían que no fueras y te daba miedo. Claro. Y lo de pegarle a los árboles que no habían dado frutos. Sí, buen punto. Sí. Yo veo a la gente todavía el jueves están aporreando los árboles. Y los pobrecitos árboles porque en mi casa hubo un mamón grande, bonito, en la orilla de ese palo le dieron rejo siempre. Pero era como decía mi tío Tolo, ese palo es macho. Pero mi abuela decía, mira este palo, es de mamón y mira lo que hay abajo. Cereza, mandarina, de todo, porque claro, los pájaros nocturnos cosechan y vienen a los otros palos. Así es como estaba la torre llena de pericos. Sí, y ahora que me acuerdo de algo, hay un pajarito que hace un canto y por eso se le tiene ese nombre que se llama el turrututú. Mi abuela nos decía que, bueno, el pajarito canta turrututú. Se va a morir. No, mi abuela nos decía que nosotros no podíamos imitar el sonido del pájaro porque si no el pájaro venía y nos sacaba los ojos. Y cuando nosotros estábamos, ese pajarito salía como eso de las 6:30 de la noche, cuando salía el turrututú, mi abuela nos mandaba a recoger a todos. Vengan todos ella le tenía un miedo a ese pajarito y vengan todos para acá. Y todo el mundo tenía que quedar dentro de la casa porque ya había salido el turrututú. Mira que hablando de aves, también he escuchado al cao. A las personas que dicen que cuando se escucha el cao es porque se va a morir una persona. Pobre ave, la cantidad de... La satanizaron. Lo han satanizado. Les cuento algo. El tucán. Es el cao. No, les cuento algo. Mi hermano es fotógrafo y él, por el área de Portachuelo, hay muchos caos. Le prometo que hay bastante. Si usted tiene ganas de ver un cao, vaya a Portachuelo porque allá lo va a encontrar.
entonces es una especie de aguilucho, o más o menos, es como un águila, no águila, lo que le sigue. Gavilán. Exacto, correcto, gracias. Como un gavilán. Es un poco más pequeño, evidentemente, tiene la parte de la cabeza como negra. Mi hermano le ha tomado fotografía porque yo sí tenía curiosidad de saber cómo era el cabo. Y de hecho ahorita se los busca por acá para que tengan la imagen de referencia. Este pobre ave, ¿cuántas veces no habrá sido apedreado? Al igual que también había escuchado del perezoso, que cuando se le veía la gente creía que era una bruja, igual que el águila arpía, pobre águila arpía. Los originarios en su momento creían que era una especie de bruja, porque es un ave muy grande. Y entonces tienen los... Y impacta, la verdad es que cuando impacta. mira, pero allá en Azuero fue que yo me dijeron que era el cabo. ¿Por qué? Porque tenían allá había bastantes, lo que hay en el río, para los manglares. Ujú. Entonces allí ellos hacían la ranchería y nosotros íbamos a comer. Este es para que ustedes tengan la referencia. Este es el cao. Es un ave precioso. Sí, esa ave se para en la torre. Exactamente. Y dicen que traen la muerte. Bueno. No, Son aves, sí. es su manera de salir de noche porque ellos son nocturnos, no ven de Ahora día. hablando de eso también decía mi abuelita que cuando un animal se moría, un perro, un gato, un animal doméstico, uno no lo podía llorar, porque eso significaba que la muerte iba a venir por alguien en la casa y que el animal se había sacrificado Siempre para que dicen no que se llevara que a las que personas. siempre hay que tener Siempre que tenga animales, dice. sí, porque ellos les va, digo yo, de alguna manera se tienen que Alguien se morir. tiene que Pero no, era una tradición que si mi abuela nos decía que cuando el animal Sí, sí, es fallecía verdad, y es uno se verdad. ponía triste, lloraba y decía, no puedes estar llorando porque eso significa que Si él... tú has tenido una mascota, ¿cómo no la vas a ¿Cómo llorar? no vas a llorar? Claro, ¿no? Pero eso era lo que se decía, que no, Hay no, público. porque había... Doña Josie, porque el animal pues se había como sacrificado por alguien de la familia. Claro, uno ahora analiza y uno dice, oye, en algún momento, pero esa era la No había tradición escuela, con una y la seguridad. escuela era la vida, así que la gente iba inventando, iba asociando. Sí. ¿ves? Así que como los niños que se morían de mal de 7 días, que no tienen nada que ver con las tradiciones, pero muchos niños se morían porque entonces lo cogían el ombligo y le ponían, ¿cómo se llama? Manteca lagarto, esas cosas. Ajá. Entonces se infectaban. Y como todo el mundo cocinaba con carbón, las cocinas eran llenas de carbón. Entonces eso le infectaba. Y a los 7 días, muchos se morían antes, pero decían el mal 7 días. Sí. Y lo asociaban pues a estas Sí. creencias, A esta y creencia estos de que- mitos y Sí. todo lo demás, ¿no? Pero bueno, es interesante que a medida de que pues van Sí. avanzando las cosas, Y igual así. hay tradiciones que uno sigue creyendo, todavía hay cositas que uno, o sea, en la noche uno en una quebrada, una cosa, no, déjate de eso, o sea, Exactamente, a mí no se me ocurre salir a esa hora. También he escuchado el tema de los duendes, que aún estando grande, porque pensábamos que de repente esto era para los niños, no, de grande también aparece, y de hecho parece que Portachuela en ese sentido tiene esa historia, exactamente. Son pueblos que estaban bien adentro. Exacto. Por lo menos sí he escuchado bastantes personas que nos han hablado cerca del río ya, pero no el río el que está acá en la parte del frente que todos le conocemos como el Majagua. Ajá. Los que están para allá atrás se llaman Charcolaja y Charco Prieto. Bueno, sí tiene mucha historia acerca de duendes, pero pues nunca se ha sabido exactamente por qué es que se le aparece a la gente, porque unos dicen puede ser que no estés bautizado, pero hay mucha gente que ya está bautizada y se le sigue apareciendo. Sí. Ahí voy a decirle otra anécdota así. Cuando mi hermana se fue para Arraiján, que allá creen mucho en todo esto. porque también llegó mucha gente de Sí, los pueblos a esa ciudad. entonces ellos les gustaba ir al río acá, porque yo los llevaba al río, iba todos embolchados. Entonces, Ada, los niños de Ada son blanquitos, pues también, así todos bonitos, y eran chiquitos todavía más blanquitos. Pues. Entonces ellos iban adelante en el camino y Ada venía conversando conmigo, con Nani, y la gente, cuando ella recién vivía allá, la gente decía, oye, a ti no se te aparecieron los duendes. Y eran los niños de su Eran los sobrino. niños de ella. Porque eran muy blanquitos. Los veían salir y como eran unos mellizos que en hombre y mujer son 5.
Entonces iban corriendo y nadie los veía solo. Y distintos. Porque ya se conocía la llegada del charco y todo, pues ellos iban adelante. Y el que estaba en el río, vea, a huir. Bueno, y de ahí nacen también muchas de estas creencias, de estas tradiciones y bueno, y recalcando pues lo que hablábamos al principio, que recordemos que a veces estas personas no sabían leer, no sabían escribir, o sea, no se documentaban muchas de las cosas. Sí, ¿y por qué nos han quedado todas estas cosas? La gente se muere y se va con él su conocimiento. Porque alguien los escribió, pero para escribirlo tenía que haberlo sabido, tenía que haberlo oído o tenía que haberlo investigado, y ir a ese pueblo hasta conocer varias versiones, igual que la historia. ¿Ves? Sí, exacto, sí. Bueno, yo pienso que no hay que desestimar eso. Que no. A mí me encanta hablar con las personas un poco mayores porque te dicen cosas. Siempre recuerdo el señor Jaime Parada, que por ahí debe estar escuchándonos, un día conversando del tema del 9 de enero y bueno, sí, que pasó esto, que pasó lo otro, no sé qué. Yo le digo, don Jaime, ¿y usted por qué nos puede contar? Y me dijo, bueno, lo que pasa es que yo estaba ahí cuando eso pasó. Y nos contó una anécdota bien interesante, que él había quedado muy lejos de donde tenía que llegar a su casa y no había transporte, no había buses, no era lo único que habían, eran policías en la calle. Entonces vio una patrulla y le dijo a la gente, mira, lo que pasa es que yo tengo que ir a donar sangre. Y por eso fue que lo trasladaron cerca y dice, es la primera vez que doné sangre por esa situación. Entonces definitivamente pues la oralidad, sentarnos, echar cuento, como se dice muy chiricano. Hay gente con chispa. También, para contarle, pone sal y pimienta. Él es uno de esos. También le pregunto yo, me dijo pues que él es del barrio del Peligro, el barrio Bolívar, y yo le digo, pero ¿y usted todavía tiene familiares en el barrio? Y me dice, sí, todos en el cementerio. O sea, pero me lo dice con una seguridad. Porque María ya no vive por ahí. Me lo dice con una seguridad, dice, sí, yo tengo familiar todavía, yo tengo familia allá todavía, todos en el cementerio, pero ahí están. Entonces, no se le puede decir que no, de verdad que sí. Bueno, de verdad interesante la plática, creo que es importante retomar todas estas tradiciones, todas estas cosas, independientemente de que se crean o no, pues es importante saber, porque cuando viajamos nos preguntan y bueno, allá en tu pueblo cómo es, allá cómo son las cosas, y uno tiene que saber. Porque allá los muchachos, cuando yo iba a Suero, ellos me contaban y yo les contaba también. Es así, entonces uno tiene que, bueno, yo estoy de aquí y mira, me sé esto y esto, no es que nada más es que el apellido ahí prestado, hay que conocer nuestras raíces, nuestras tradiciones, y pues y compartirlo y disfrutar pues de lo rico de las costumbres. Sí, en el barrio había un señor que se llamaba Manuel Vázquez, todavía tiene una familia, era una familia numerosa, y él llegaba y iba de cacería con mi papá, pero él llegaba por ahí por el cerco, se metía así por el patio y se sentaba en el quicio, como decía él, ¿no? Y él no le decía a mi abuela Fefa, sino Fefu. Y entonces se ponían a tallar. Y era embustero, decía embustero, la palabrita también. Pero inventaba que había visto un chivo de este tamaño. Oh, compa, le decía a mi papá, tenemos que sacar las escopetas, dice, porque ahí detrás de todo, dice, ahí me vi, pero verdad, en ese cerco era grandísimo, y ahí ellos, hasta los que ya no se ven, los armadillos, ellos iban y los iban volteando, y después de regreso los recogían, porque esa era una carne muy buena. ¿Sí? Así que bueno, definitivamente muchas historias. Este programa nos lo había sugerido Verónica. Dijo, tráigase a alguien que nos hable de esas tradiciones, de estas cosas. Y ya yo sé quién. Bien dicho Montilla. Hombre. Es que el maestro Montilla vino ayer. él anda en el sombrero. Diana. Sí. Bueno, es que cada quien, zapatero a su zapato, cada quien lo suyo. Cuando tú me dijiste de la tradición y tú estabas sentada conversando, pues digo, eso lo dijo Montilla. Sí. Bueno, muchísimas gracias de verdad pues por sacar su tiempo, venir con nosotros a compartir. Me encanta, porque eso es para las generaciones que no vivieron eso o que una vez les contaron. Es bueno. Bueno, yo he aprendido varias cosas que no había escuchado. Esa del pollito no la había escuchado. Yo hago la gira en el barrio. Yo lo hacía cuando estaba en la casona, porque los muchachitos de las primarias de allí iban a la casona a buscar información. Entonces yo me empezaba a decirles y todas esas cosas y vi la necesidad. Entonces me puse a leer todo de nuevo para refrescarla, tanto de allá del museo de
de Alange, como todo pues. Y entonces para irles diciendo, cuando se dieron cuenta en la escuela secundaria, también me mandaban los alumnos. Y así mismo el grupo de turismo histórico de la universidad, por ahí empezó. Y todavía yo hace un mes le di una charla a unos muchachitos de una universidad, del profesor Lescano, porque él siempre los años anteriores y antes de la pandemia, él siempre me llevaba a sus alumnos. Y la profesora, otra profesora de la universidad. Así que siempre estoy renovando y buscando y leyendo para no decir lo mismo. Claro que sí. Y los llevé al barrio Bolívar. Y cuando yo llego ahí, les digo, ustedes saben que los hombres siempre eran los que veían las brujas, las mujeres nunca vieron unas brujas. Tú le preguntas a una abuela y ella nunca vio una bruja. Digo, ¿y ustedes saben qué pasaba con que se viraban la camisa al revés? La camisa al revés porque ellos llegaban así. ¿Qué pasa? Que cuando las mujeres iban a dar a luz, estaba la mamá, la comadre, la cuñada, la partera, ahí el hombre estaba hastiado de todo ese mujeral y se iba para donde la otra, del otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Se iba y se quedaba y se le hacía tarde. Y cuando venía de allá, estaba oscuro, no había luz, se ponía la camisa al revés y ni se daba cuenta. Inventó que así mismo la bruja lo soltó, no lo Mahoma. Bueno, de verdad que muy interesante. ¿Y cómo es esos muchachos, los varones, las muchachas? Ajá, se sabe. Claro, y mire que esa es una buena manera de aprender, porque ya te queda el chiste, te queda la broma y te aprendes pues lo que se está tratando de enseñar, en este caso pues la historia y todas estas tradiciones, ¿no? Tía, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, Verónica, también pues por tu participación. Y con gusto también saludamos al maestro Cecilio, que también fue una de las personas que estuvo acá de manera insistente, sugiriendo que este tema se abordara para que la gente, las nuevas generaciones conocieran un poco de las tradiciones. Exactamente, que tenemos en nuestros diferentes pueblitos que juntas pues hacen parte de nuestro bello Panamá. Así es. Bueno, muchísimas gracias a él y a todos los oyentes que están aquí pendientes. La verdad es que aquí los oyentes son los que nos dicen por dónde va la cosa. Cuando yo voy por la calle. Aquí los oyentes son los que nos dicen por qué es lo que quieren y eso es muy importante porque nos debemos pues a ese público que está ávido de cultura. Bueno, muchísimas gracias a usted por estar en sintonía. Por favor, no se pierdan mañana el programa. Vamos a estar hablando con Gabriela Ledesma desde Illinois, Estados Unidos. Es una jovencita chiricana que está pues triunfando más allá de las fronteras de nuestro país. Le acaban de dar una condecoración, una medalla a Abraham Lincoln, así que vamos a estar conversando con Gabriela Ledesma de Chiriquí para el Mundo. Usted no se lo vaya a perder mañana a las 9 de la mañana aquí en Radio Chiriquí 103.3.